Y hablamos ahora de literatura con nuestra invitada en las noticias de la 8 en esta jornada de jueves, la escritora y periodista Nieves Herrero. Bienvenida, buenas noches. Muy buenas noches, gracias por traerme aquí, que para mí es un honor, de verdad. Es un placer recibir a alguien que lleva tantos años en el panorama periodístico, que por supuesto luego podremos hacer un repaso, pero antes me gustaría contar a los espectadores, ¿no?, la causa de la presencia de Nieves Herrero, que ha estado hace pues un par de horas en el Teatro Principal presentando un libro que se llama Lo que escondía en sus ojos, la pasión oculta de la marquesa de Llanzoll, que ya ha superado las 50.000. Eso me lo acaba de decir la editorial, o sea que es primicia de hace unas horas. Y sí, para mí ha sido un shock, porque siempre llegar a 50.000 era un año, y ahora en 2 semanas llegar a 50.000 ejemplares vendidos, pues para mí ha sido de verdad el sueño que toda mi vida he querido alcanzar, ¿no? Y bueno, siempre tienes nuevos sueños, ¿no? Pero me he quedado un poco noqueada, porque digo, de verdad, pero ¿cómo puede ser si no lleva nada en el mercado? Pues lo es, y de hecho es una novela histórica que podemos tildar de apasionante, pero ¿qué cree Nieves Herrero que la diferencia de otras novelas históricas? Bueno, yo creo la cercanía en el tiempo. Estamos hablando de una novela histórica y de unos personajes que nos adelantan en 80 años. Yo creo que eso es poco, porque todos hemos tenido abuelos que nos han contado pues historias de la guerra civil, padres. Entonces quiero decirte que no está tan lejano en el tiempo, y yo creo que es una historia tan apasionada y de amor tan fuerte que realmente, como se encargó la censura de taparla, pues yo creo que ha vuelto con muchísima fuerza. Estamos hablando sobre todo de 3 personajes que me gustaría que nuestra invitada pasara a presentarnos, como Sonsoles de Icaza y León, Ramón Serrano Suñer y Carmen Díez de Rivera, todos de alguna manera claves en esa época franquista. Efectivamente, bueno, empezando por ellos, los padres de Carmen, o sea, la marquesa y Ramón Serrano Suñer, bueno, son los verdaderos protagonistas, porque la historia de amor arranca cuando él, Serrano Suñer, cuñado de Franco, quizás el hombre de más peso en el régimen, el hombre que... Ministro incluso, ¿no? Ministro de Exteriores, recién nombrado ministro de Exteriores, es cuando arranca la novela, que es en el momento en el que él acude al Hotel Ritz, primera fiesta de embajadores, y ahí se cruza con la mirada de esta mujer tan especial, Musa de Valenciaga, una mujer que era muy intelectual, muy vanguardista para esa época, con muchísimo carácter, de la aristocracia que vivía a todo trapo, ajena al hambre, a la penuria que había en España. Pues esos 2 protagonistas se encuentran en ese momento en el Hotel Ritz de Madrid, y a partir de ahí suceden un montón de acontecimientos, de hechos, y sobre todo que se enamoran, y de ese amor nace Carmen Díez de Rivera. Se enamoran, pero ellos ya tenían sus parejas. Claro, la marquesa estaba casada con Francisco Díez de Rivera, marqués de Llanzoll, que ella hereda el título, que era mayor que ella 25 años. Pero ella, su familia, después de la guerra o antes de la guerra, quedó un poquito maltrecha al morir el cabeza de familia. Y entonces pues tienen que casar a una hija y casarla bien para salir toda la familia a flote. Y entonces el marqués de Llanzoll va en principio a cortejar a una hermana de ella. Pero era tan guapa Sonsoles, era tan veinteañera, que enamoró al marqués, y a pesar de la diferencia de edad, ella dijo, la diferencia de edad no es ningún problema, y se casaron. Y bueno, en principio todo iba bien, pero se cruza el ministro y ya pues la vida se les complica, cambia. Todos los acontecimientos históricos, pues imagínate el encuentro de Franco y Serrano Suñer con Hitler en Hendaya, España a punto de entrar en la Segunda Guerra Mundial, pues con todo ese panorama tan tremendo político, ellos 2 se enamoran. Es que el amor no sabe ni de momentos, sino que surge y surge y ya está. ¿Y durante cuánto tiempo consiguen tener ese amor en secreto?
La novela mía dura 3 años. Yo acabo la novela cuando nace Carmen Díez de Rivera. No desvelo nada porque el final, no digo cómo es el final, pero es el hecho histórico de que Carmen Díez de Rivera nace, y en ese momento se produce la destitución como ministro de Exteriores y ya es un cadáver político para siempre, Serrano Suñer. Entonces yo acabo ahí, pero luego explico qué es de cada uno de mis protagonistas, y Serrano Suñer y ella siguieron hasta el año 55 esa relación de una manera intermitente, porque el nacimiento de esta niña fue un escándalo, y entonces que lo tapó, pues eso, censura, se sabía en la aristocracia, pero el pueblo llano no lo conocía. Vamos, ni tus padres ni los míos lo conocían. Y entonces, hasta el año 55 continúan juntos, sí. Lo cierto es que decía antes que es una novela apasionante. Creo que Nieves Herrero, que es la autora, está intentando trasladárnoslo de esa manera precisamente, pero aquí tenemos que combinar hechos reales, pero hechos de ficción. Claro. ¿Qué hay de cada? Evidentemente los nombres son reales, el ambiente que había en esa época, pero ¿qué es lo que ha tenido que poner Nieves Herrero de su cosecha? Hombre, de mi cosecha he tenido que poner los encuentros amorosos, porque realmente no ha quedado ningún testimonio fijo sobre mi escrito, sobre cómo fue aquella relación. ¿Qué es lo que he hecho? Pues hablar con muchísima gente cercana a ellos, preguntar a otra gente que no fuera familia dónde quedaba la gente bien para esos encuentros amorosos, que hubo y muchos en esos años después de la guerra. Hay que pensar que después de la guerra hay una eclosión amorosa. Y entonces, bueno, pues la condesa de Romanones, por ejemplo, me dio varias claves, me dijo, pues mira, yo creo que en estos pisos, tal, no sé qué. Y entonces, pues entre lo que me dijeron unos, conociendo el carácter de ella, el de él, pues ahí la ficción desde luego está en los encuentros. ¿Sigue habiendo restos en el barrio de Salamanca? Bueno, ya no queda, no vive ahí ya la familia, fíjate, ya no viven en ese piso que estaba en la calle Serrano, y decían, ¿a dónde va la marquesa Serrano arriba? Y eso servía de muchas chanzas y muchas bromas para el pobre marqués, ¿no? Que en fin, la gente en aquella época hacía las mismas bromas que puedan hacer ahora. Y para mí el gran personaje, el sufridor, el que tiene generosidad de miras, es el marido, el que perdona todo y da incluso el apellido, su apellido, a esa hija que nace. De todas las personas que has podido entrevistar para documentarte, ¿hay alguien que te ha puesto alguna pega o que ha querido ocultar algo? Bueno, pegas, facilidades pocas, tengo que decir, pero sí, antes de que yo hiciera y eligiera a la marquesa, hubo muchos hijos de personajes conocidos que me recibieron, porque yo iba buscando personajes. Entonces, pues la hija de Dionisio Ridruejo, Gloria Ridruejo, hablé con ella, la hija de Carmen de Icaza, que era la hermana de mi protagonista, pues me recibió muy cariñosa también. La propia hija de Sonsoles, pues estuve hablando con ella, la entrevisté, publiqué la entrevista y ya dije, bueno, esta es mi protagonista. O sea, una vez que hablé con la familia directa y después de hablar con Elio Berhanger, diseñador, me di cuenta que el gran personaje, el que tenía fuerza en esa época, era ella. Era la que salía en todas las revistas de moda. 400 trajes de Balenciaga, por favor. El museo en Guetaria de Cristóbal Balenciaga está surtido y nutrido de casi todos los trajes de ella. Entonces, me pareció que era el personaje más glamuroso de esa época. ¿Y por qué crees que, pasando tantos años y estando en una sociedad totalmente diferente y moderna, aún así han querido taparlo? Bueno, yo creo que no es agradable el que sepas que tus padres o tus familiares pues tuvieron una historia de amor tan fuerte que dio como resultado el nacimiento de una hija, y que esa hija, al enterarse, cuando se enteró ya de joven que no era hija de su padre sino de Serrano Suñer, sufrió muchísimo, tal y como dijo ella en sus memorias. Entonces ella fue una figura clave en la transición. Carmen Díez de Rivera, el fruto de este amor entre Serrano y la marquesa,
pues fue pieza clave en la vida de los españoles. Gracias a ella se legalizaron muchos partidos políticos, entre ellos el Partido Comunista. Ella tenía una amistad muy profunda con Suárez y con el rey, y entonces, bueno, era un personaje clave. Luego ella fue senadora de CDS y del PSOE. Entonces, ella era una figura ya muy atractiva para los que, si yo no la pude entrevistar, sí que conocí su entorno, ¿no? Me hubiera gustado entrevistarla, pero... Nieves, un solo motivo por el que hay que comprar este libro. Quizás porque no solo es el retrato de una pasión, que lo es, pero también te enteras de qué pasaba en aquella época. Como siempre, uno ve la política solo el exterior, pero en el interior, ¿qué ves? Pues estás viendo cómo hay un intento de asesinato a Serrano Suñer, ves las enormes dificultades que hubo en aquella época para que España no entrara en la Segunda Guerra Mundial, porque los empujones que daba Alemania eran muy grandes. Hitler tenía mucho peso. Y realmente Serrano Suñer era muy germanófilo, entonces si no entramos nos faltó poquito, ¿sabes? Y entonces en esa época hubo mucho espionaje. Entonces, al que le guste conocer tu propia historia reciente, al que le guste saber qué historias de amor se produjeron, entre otras esta, y se ocultaron, y cómo vivían los españoles, porque yo me he recreado mucho en qué pasaba también, qué pasaba en ese momento en España. Pues yo creo que por ejemplo nunca llegué a estudiar la Guerra Civil Española, ni la posguerra, ni mis profesores nunca llegaban, no tuve esa suerte, pues yo creo que les puedo enseñar de una manera divertida, porque realmente lo que cuento es una historia de personas. He intentado salirme bastante de la política, aunque mi personaje central es político. ¿Y quién serían las Sonsoles de Icaza y León de ahora y el Ramón Serrano Suñer de ahora? Bueno, no sé, yo últimamente sí que he encontrado que podía haber un paralelismo con Isabel Preisler y Miguel Boyer. Miguel Boyer tenía una importancia tremenda en el gobierno de Felipe González. Y quizás ella llenaba tantas portadas de revistas y de periódicos como Isabel Preisler. Entonces quizá ahí hay un paralelismo. Pudo suponer para la época lo mismo que aquel amor que ya se barruntaba entre los periodistas, pero no había foto. Bueno, pues aquí no había foto, pero entre la aristocracia se hablaba de este amor. Bueno, un día entonces puede escribir otra novela histórica sobre Preisler y Boyer. Bueno, ¿por qué no? La base ya la va a tener en el ordenador, ¿no? Por lo visto. Claro. Cambiamos las fechas. Claro, cambiamos las fechas y oye, pues algo parecido. Desde luego que saltaron chispas en ese momento en el que Isabel Preisler pisa el Ministerio de Economía. Yo creo que es muy parecido a cuando Serrano Suñer pisa ese Hotel Ritz y se encuentra con los ojos de mi protagonista. Ahí ya no era chispas, ahí había casi ya una cerilla encendidísima, ¿no? Lo que todo el mundo sabe es que Nieves Herrero es periodista, que es escritora, pero no muchos sabrán que también es abogada, por lo menos licenciada en Derecho. Sí, tengo el carnet de abogada, porque dije, ¿y si algún día ejerzo? Bien, y también tiene formación en criminología. El año pasado, sí. ¿Eso le ha servido, esto último, para esta novela? Mira, me ha servido sobre todo para el asunto del espionaje. Parece una tontería, pero todo suma. He tenido profesores que eran muy buenos en temas de espionaje actual. Y luego también pues he hablado con muchos expertos. Fernando Rueda es el gran experto en espionaje en España, y sí que he charlado mucho con él y he tomado notas. Y luego hay mucha documentación de esa época en torno al espionaje, por ejemplo, hay grandes tesis sobre el espionaje británico en España, y luego han salido muchos documentos ahora sobre el FBI también en España. Todo eso me ha servido, y luego hizo también, hay tremendos libros que me han dado muchos datos, ¿no? Sobre Alfonso XIII, aquí sale el rey, el momento casi en el que va a morir, que quiere regresar a España a morir, y Franco dice no. Y claro, mis protagonistas están muy cerca del rey, ¿sabes? Son aristócratas, Marqués de Llanzol, ¿no?
pues ellos fueron al entierro en Roma del rey. Todo eso pues me ha servido muchísimo para saber más de nuestra propia historia. ¿Y qué inquietud tuvo Nieves Herrero como para iniciar estudios de criminología hace prácticamente un año? ¿Te ha llamado la atención eso? Mucho, sin ningún tipo de necesidad de decir. Pero si es que, ¿sabes qué me pasa? Que yo creo que al final yo he tenido una gran escuela que ha sido la vida y entrevistar, como tú estás haciendo. Y de ahí he aprendido muchísimo. Y con el paso del tiempo me he dado cuenta que necesitaba más. Y luego la información se ha judicializado. Entonces, por eso dije, voy a estudiar Derecho, porque es que ya casi toda la información pasa por los juzgados, ¿no? Y luego criminología, pues porque quería hacer el doctorado y me dijeron, bueno, pues así ya ganas los créditos, y me encantó, me ha encantado. Con Paco Pérez Avellán como mi jefe de máster, pues lo he disfrutado muchísimo. Era una película, aquello era una película. ¿Te parece bien que hablemos un poco del mundo de la televisión? Lo que quieras. Porque Nieves Herrero confluyen unos factores que son importantes, que lleva muchos años, siendo muy joven empezó, lleva muchos años en esto, ya ha vivido el mundo de la televisión de diferente forma. Cuando había solamente una cadena, cuando empezaron las privadas, y ahora que hay un totum revolutum. Y Nieves Herrero sigue estando ahí, pero ha cambiado el panorama, ¿verdad? Yo creo que ha cambiado mucho, ¿no? Porque ahora la televisión es muy rápida, requiere muchos ingredientes para que muchas publicidades, es todo, la tele tiene mucho ritmo. Y hace unos años pues todo era como mucho más calmado, podías entrevistar a un personaje, aunque supieras que no te daba audiencia, daba igual. Y ahora verás, pues poca gente, siempre ves a los mismos en la tele, o sea, excepto aquí, que veo que tienes interés pues por entrevistar a un escritor, pero yo creo que llama más la atención a lo mejor un personaje del corazón. Entonces yo creo que nos falta un poquito de profundidad, de análisis. Pero gracias a que hay televisiones pues, en comunidades, en cada provincia, que están salvando lo que es la información, y hay mucha gente que se está acercando pues a las televisiones que te dan otro tipo de contenido, que no es tanto reality, ¿sabes? ¿Qué hacemos en el campo? No sé qué, vamos a tirarnos en paracaídas, ahora en el trampolín. O sea, yo creo que también dar profundidad y contar qué pasa en nuestra historia, pues me parece también interesante, y hay mucha gente que queremos otros contenidos, entre los que, por eso te digo queremos, porque yo me incluyo. Y precisamente por eso, por ese modelo de televisión que funciona ahora, ¿en algún momento ha pasado por la cabeza de Nieves Herrero el hecho de decir, yo creo que no encajo, voy a esperar un poco a ver si las cosas cambian? Claro, no. De todas maneras, las televisiones han sido siempre muy generosas, me han llamado mucho para participar en debates o para entrevistar a algún personaje. Entonces, como a mí me chifla la televisión, pues he dicho que sí, ¿no? Pero yo creo que es verdad que cada vez tenemos los profesionales que empezamos hace 25 años, cada vez tenemos menos hueco en la televisión actual, ¿no? Quizás porque ha habido un recambio generacional y a lo mejor se requieren otros rostros. Yo no soy nada nostálgica, salvo para escribir, pero en mi vida personal creo que cualquier tiempo que viene seguramente es mejor. O sea, no tengo nostalgia, creo que se están haciendo grandes cosas, y al revés, disculpo mucho a los que presentáis, porque es que la gente, si supiera lo difícil que es concentrarte en lo que dice una persona que está a tu lado mientras aquí te están hablando, mientras tienes cámaras, mientras hay gente a tu alrededor. O sea, es que es muy difícil, y solemos ser unos grandes tímidos, y tenemos, en el momento en que se enciende el pilotito rojo es cuando nos vencemos a nosotros mismos. Entonces es todo muy complicado. La tele es complicadísima. Sí, yo a veces pienso que tendríamos que tener un piloto rojo incorporado en nuestra vida. Para estar un poco... Sí, efectivamente. Por cierto, sí. Además nuestra invitada habla de ello, pero tiene suerte, ¿no? Porque está en una cadena nacional como 13TV, sí, haciendo lo que le gusta, y el domingo empieza una nueva etapa, y desde aquí le deseamos 3:30, muchísima sí, suerte. La tarde. No sé si te has dado cuenta de una cosa, que los rostros de cuando tú empezaste están en la retina de todo el mundo. En cambio, ahora van y vienen y perduran poco en el tiempo.
tiempo? ¿De presentadores, solo de periodistas? Sí, incluso a lo mejor no llegas a familiarizarte con el nombre, ni... Es verdad, es verdad. Yo creo que quizás salimos tantas horas, hicimos tantas horas de televisión y nos metimos ahí en las casas de todos los amigos que nos ven, que yo creo que eso no tiene precio. Eso realmente ya muchos formamos parte de las familias. Otros a lo mejor no nos quieren tanto, porque en la tele o amas o odias, no hay término medio. Pero está bien, o sea, que haya una legión, sobre todo yo prefiero a los que te quieren, claro. ¿Cuál ha sido ese momento más duro en la carrera de Nieves Herrero? Ha habido varios, o sea, yo creo que he aprendido muchísimo de todos los errores que yo he cometido, que he cometido muchos. Quizás más que de los premios, pero ha habido momentos difíciles. Yo, pues a lo mejor cuando he tenido tantos atentados de ETA que cubrir, eso para mí ha sido muy duro. O por ejemplo, el 11S me pilló en directo. Estaba hablando precisamente con el corresponsal de Radio Nacional en Washington, cuando de repente una torre gemela, un avión se estrella en la Torre Gemela. Aquello fue un shock, pero pensamos que había sido casual, pero claro, cuando ya la segunda torre, también otro avión se estrella, pues aquello, vivirlo en directo, me marcó muchísimo, porque cambió la seguridad de todos cambió en ese momento. Y luego el 11M también para mí fue un momento muy, muy duro. Mi madre a punto de operarse y yo salir corriendo hacia el Pozo del Tío Raimundo, porque había habido pues el mayor atentado terrorista de la historia de España, el 11M. Eso a mí me ha dejado muy marcada, tan marcada que fíjate, me cambié de casa, me cambié de todo, porque yo vivía muy cerca y todo me recordaba aquella circunstancia y me tuve que cambiar de casa, no podía. ¿Y cómo encajó las críticas de ese programa, la forma de proceder en ese programa a raíz de las niñas de Alcácer? Pues fíjate, yo creo que han pasado ya 16 años, ¿no? Aquello realmente fue de arriba abajo un error. O sea, yo creo que la programación entera no puede ir a un lugar donde ha habido un hecho tan tremendo como el asesinato de 3 niñas, ¿no? Y yo creo que primero un magazine no se tiene que hacer en un pueblo que ha vivido esas circunstancias. Yo creo que ese fue el mayor error. En el resto, yo creo que hicimos, porque es que además los protagonistas iban de una tele a otra, todos nos pasábamos los mismos protagonistas, o sea que yo creo que el mayor error fue que el pueblo entero estaba allí y eso era duro para hasta el que lo hacía, ¿no? Pero en fin, yo creo que de los errores es que se aprende equivocándote, un niño aprende cayéndose. Un periodista aprende haciendo la mala pregunta que te has dado cuenta que uno aprende de sus errores, y yo realmente de un premio no aprendo de errores. Y ya que me preguntas lo peor, déjame decirte lo mejor. La siguiente pregunta, aquí está lo mejor. No vamos a quedar solamente con lo malo. Pues mira, yo de lo que me siento más orgullosa, y es que además te lo quiero decir a ti porque nos tenemos cariño, afecto, de alguna manera fui madrina, entre comillas, televisiva tuya. Pues el momento para mí más glorioso es cuando Joaquín José Martínez, que era el primer condenado a muerte español en Estados Unidos, me empeñé, de verdad, fueron 3 años de mi vida volcada a todos los niveles en que tuviera una buena defensa. Los españoles respondieron a aquella campaña que yo hice dando dinero, consiguió un abogado extraordinario. El Senado luego, tanto PP como PSOE me apoyaron, y aquel movimiento que luego se extendió a otros compañeros, pero yo empecé solita, que saliera de la cárcel, y porque aquello se veía que había sido, bueno, pues le habían cogido como un conejillo de Indias por tener a alguien culpable de un asesinato, ¿no? Y yo de eso sí estoy contenta, porque creo que me lo dijo él luego en cara a cara, aquello pues era una terrible injusticia, y luego pues en fin, hablamos de una condena a muerte, pero en fin,
De eso me siento contenta y orgullosa. De eso y también de la cantidad de premios, porque pocos presentadores de televisión tienen tantos premios como Nieves Herrero, a quien agradecemos muchísimo su presencia en las noticias de la 8. Recordamos esa novela histórica, Lo que escondía en sus ojos, la pasión oculta de la marquesa de Llanzol. Ahora hemos visto un primer plano de los ojos de Nieves Herrero. La pregunta es, ¿qué esconden esos ojos de Nieves Herrero? ¡Wow! Pues yo creo que lo que esconden es una pasión muy oculta, y es de encontrar esa gran historia que yo poder trasladar a otro libro, ¿sabes? O sea, yo soy una buscadora de historias. Eso se lo copié a mi maestro Hermida, que me decía, mira, los periodistas no te engañes, somos contadores de historias. Bueno, pues yo lo que voy buscando son grandes historias, historias desconocidas que dar a conocer, desempolvar y dar a conocer al público, ¿no? No esconde mucho más, porque creo que soy bastante transparente, y esconde pues también una pasión tremenda por mi familia, por la gente a la que quiero, y unas ganas tremendas de seguir trabajando, porque creo que no hay una profesión más bonita. Cada uno dirá de la suya, pero a mí es que me encanta mi profesión, estoy enamorada de ella y le dedico muchas horas a la prensa, a la radio, a la tele y a escribir, me apasiona. Y eso se nota cuando uno habla y lo transmite. Suerte con el libro, gracias. Que siga la suerte después de estas 50.000 unidades vendidas, y suerte el domingo en su estreno televisivo. Ha sido un placer, gracias. Muchísimas gracias, y el placer ha sido mío, de verdad que me encanta reencontrarme contigo, y espero que sigamos viéndonos con salud, que yo soy hipocondríaca, muchas veces más. Gracias. Gracias, buenas noches.